Bien, buenas noches. Voy a compartir mi pantalla y me avisan, por favor, si se puede visualizar. ¿Me escucha? Sí, Miss, buenas noches. Ya. Muchas gracias, Orlando. Bien, buenas noches con todos. No se olviden registrar su asistencia. Bien, para la clase del día de hoy. Si tuvieran algún inconveniente, escriben al chat para el registro de su asistencia, ¿correcto? Bien, antes de iniciar con la clase, el día viernes, bueno, se me informó en ese momento, ¿sí? En la mañana, de poder seleccionar un delegado de clase. Yo coloqué un comunicado aquí en el equipo de Teams y también mandé un correo, porque, bueno, son los únicos medios oficiales por el cual yo me puedo comunicar con ustedes, ¿sí? Y ahí, bueno, solo uno me respondió, una compañera en realidad, ¿no? Y yo tenía una fecha y yo era plazo máximo para poder indicar el delegado. Ya, yo me comuniqué con su compañera, no sé si está presente, me confirma por favor, Lordelina Jiménez. Si está en línea en estos momentos, me confirma. Sí, Miss, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sí, con ella me puede contactar, ¿ya? Entonces, ella va a ser la delegada de este curso. Entiendo quizás en otros cursos tendrán otros delegados. Entonces, cualquier coordinación sería con su persona. Y ya me había brindado sus datos, no que eran necesarios, ¿ya? Esto es lo que yo les quería comunicar primero. Bien. Si nadie tiene alguna otra consulta al respecto, ¿puedo proseguir? ¿Me avisa? ¿Nadie? Bien, y también seguí la sugerencia de todos los compañeros en parte de poder continuar con el silo. Ya, he tratado de esta clase indagar un poquito más, ya, y tratar de brindar más ejemplos para el entendimiento de la semana. Estamos en la semana número 3, ¿sí? Según nuestro bloque 1, en gestión de base de datos distribuidos. Aún todavía hay muchísimo más que mencionar acerca de base de datos distribuidas. Es un tema un poquito más amplio, ¿ya? Su PPT ya lo he subido en el EVA, ya lo pueden descargar, ¿ok? Semana 3, clase 5, ¿bien? Voy a compartir la presentación. Bien, a ver, un momentito, por favor. Voy a verificar, como ya son cerca de las 7:10 la asistencia. Bien. Ya, gestión de base de datos distribuida, según lo que habíamos visto, forma parte de la semana 3. Entonces, el día de hoy, 4, y el día jueves vamos a estar viendo este tema. Bien, antes de entrar un poquito a los conceptos, ya, ¿ok? Vamos a seguir, en la clase del día de hoy, sobre todo vamos a hacer ejemplos visuales, ¿ya? Acerca de base de datos distribuida, su comportamiento y la utilidad, ¿correcto? Pero antes de hablar de base de datos distribuidas, vamos a hablar sobre sobrecarga de información, ¿ya? Que se nos viene a la mente, ¿sí? Sobre ese tema. Y como objetivo de la clase es comprender la clasificación de base de datos distribuidas, identificar las ventajas y los desafíos, y cómo vamos a analizar ejemplos prácticos sobre esto. Entonces, por favor, si me colaboran con la participación, ¿qué se les viene a la mente con sobrecarga de información?
con respecto al curso, ¿no? O de forma general, ¿qué se les viene a la mente sobre la palabra sobrecarga? ¿Alguien que quisiera participar? Activa su micrófono, por favor. Eh, sobrecarga entiendo que a algo o una cosa que ha llegado a un límite, ¿no? Que ha sobrepasado, mejor dicho, ese límite y ha desbordado y, bueno, eso entiendo por sobrecarga. De manera general, claro. Claro, muchas gracias, César. Algo que ha llegado a su límite, ¿cierto? En este caso va a ser algo que ha llegado a su límite en cuanto a la información. Bien. Esto es lo que significa exactamente para nosotros a nivel de base de datos, ¿sí? Toda la información que se va a registrar, ¿ok? Aparte de la volumetría, ¿no? Todos los millones de documentos o filas que va a tener nuestra base de datos, ¿sí? No solo a nivel de volumetría, sino a nivel de consultas. Nosotros vamos a consultar N veces diferentes colecciones, ¿ok? Entonces se va a saturar estas consultas. Pero para ello nosotros tenemos que prever, ¿sí? Y para eso vamos a tocar el tema de base de datos distribuidas, que va a ser una solución para la sobrecarga de información. Bien, gracias César. ¿Alguien que quiera participar con la segunda pregunta? ¿Cómo creen que las bases de datos distribuidas impactan nuestra vida diaria? Ya hemos visto en una clase anterior una pequeña definición de base de datos distribuidas y cómo impactaría nuestra vida diaria. ¿Nadie? Bien. ¿Qué se le viene a la mente la palabra distribuida en todo caso? Empecemos por lo más básico. ¿Tampoco? Bien, distribuida es porque nosotros tenemos cierta información, ¿cierto? La vamos a clasificar por algún modo, ¿no? Va a haber una cola de espera o alguna clasificación que nosotros vayamos a dirigir, ¿no? Hacia algún lado. Vamos a distribuir. ¿Qué vamos a distribuir? La información. ¿De dónde se va a obtener la información? De las bases de datos. Si me preguntan a mí cómo influye, ¿no? Estas bases de datos, pues tenemos muchos ejemplos. Las redes sociales es una de ellas. Las redes sociales, hay mucha información al dar solamente un clic en un me gusta, ¿cierto? En los comentarios, al momento de reaccionar, por ejemplo, escuchar una conversación, no sé, en un grupo de Discord, ¿no? Va a tener un límite de acuerdo a la cantidad de personas que se comunican, o una transmisión, no sé, en YouTube o en Twitch, ¿no? Entonces, toda esa información se va a tener que distribuir, ¿cierto? De alguna forma, ¿ya? Para poder nosotros, esa información que llegue lo más seguro posible y lo más legible, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera afecta nuestra vida? Todo lo que es con respecto a redes sociales, sobre todo, que lo vemos ahorita, cualquier tipo de transmisión de video, ¿ok? Y si lo queremos ver a nivel ya de la vida diaria, de lo que nosotros realizamos las operaciones, tenemos todos los tipos de transacción, por ejemplo, que hacemos en nuestros correos, Hotmail, el Outlook, nuestro Drive, ¿cierto? Toda la información que se va a volcar, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué nos quiere decir la sobrecarga de información? Cuando vamos a un sistema, recibe N peticiones, ¿sí? Ya sea algún tipo de solicitud de descarga de imágenes, de descarga de videos, de descarga de datos, etcétera, ¿ya? Pero es tanto la solicitud que se va a sobrecargar nuestro sistema. Entonces, a esto nosotros le llamamos sobrecarga de información. ¿Bien? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han ingresado a, no sé, algún aplicativo bueno, no quiero hablar de IDAT porque no se maneja muy bien todavía el tema del EVA, veo que está ligero, no hay ningún problema. Por ejemplo, cuando vamos al Banco de la Nación, nos muestra su sistema, queremos hacer alguna cuenta, algún tipo de transacción, ¿ya? Sobre todo en los días que hay pago, digamos, el último día del mes,
¿ya? Que van a hacer los pagos a las empresas, sobre todo es el último día del mes, donde también reciben el pago las personas que son de pensión 65. Esos días son los más críticos. Yo no les aconsejo que vayan al banco, sobre todo de la Nación, porque como hay tantas solicitudes de transacciones, consultas de movimientos, ¿ya? Si van al banco, le van a hacer esperar, le van a decir, no, ¿sabes qué? Mi sistema no responde, no se ha actualizado tal información, etcétera. Eso es, por ejemplo, un ejemplo a nivel de banco, ¿no? En este caso del Estado. Bien. Otro tipo de sobrecarga de información, por ejemplo, que nosotros podemos observar, ¿ya? Es, por ejemplo, en SUNAT, ¿ya? Hay ocasiones cuando nosotros ingresamos a nuestra clave SOL. ¿Alguno de ustedes puede levantar la manito, conoce qué es clave SOL o han ingresado a clave SOL? Bien, gracias Luis, gracias Elvio, gracias Anthony. ¿Alguien más? César, ¿nadie más tiene clave SOL? Bien, entiendo que más adelante van a tener que necesitar su clave SOL, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, por diferentes trámites que se realizan, ¿no? No necesariamente tienes que trabajar para el Estado. Bien. En clave SOL, nosotros tenemos uno de los trámites que realizamos, por ejemplo, es la presentación de nuestra declaración jurada. Si acuerdo a la normativa, que ya está, que es pública, por si acaso, yo no voy a hablar nada que es interno, hay ciertos días para que las empresas, ¿ok? Pueden ser microempresas, medianas empresas o grandes empresas, tienen que presentar sus impuestos, ¿ya? Entonces, cuando van a presentar, justo esperan el último día a presentar, y ese último día, mayormente, que deben presentar, es cuando los sistemas, por alguna otra forma, presenta mayor lentitud, ¿ya? O, por ejemplo, si yo voy a esta consulta, ¿ok? Las empresas quieren emitir sus comprobantes electrónicos por este aplicativo, ¿no? De operaciones con clave SOL. También el sistema está muy lento o se cae y aparece un famoso error 404, ¿no? No fue un error 404. Y SUNAT depende, ¿no? Va a sacar su comunicado indicando que el sistema está inestable o presenta problemas de lentitud, ¿no? Entonces, SUNAT, si multiplicamos el número de contribuyentes por el número de personas que hay por ciudad, o 24 departamentos, estamos hablando más de 20 millones, entre 20, de transacciones que se realizan al día. Y esperan mayormente, como les mencioné, el último día, ¿no? Para presentar, o también el último día para facturar, porque tienen que hacerlo hasta cierta fecha, y entonces ocurre lo que llamamos sobrecarga de información, por la gran cantidad de solicitudes. ¿Okay? Y no solo, como le digo, en estos tipos de sectores, también en el sector educativo. ¿Ya? Por ejemplo, en ciertas universidades nacionales que postulan, ¿ya? Esperan igualmente el último día de postulación y sus sistemas colapsan. Me ha pasado aquí también, bueno, donde yo radico, en Chimbote, ya, la Universidad Nacional sacó nuevas carreras profesionales y al momento de inscribir a los postulantes, ¿sí? Tanta era la cantidad de registros porque también salió un comunicado de que se podía hacer de forma virtual, ya no habría la necesidad de acercarse presencialmente, y colapsó. Pero ¿cómo me doy cuenta que colapsa? Porque cuando le doy clic, clic, clic a la página en enviar o en descargar o en lo que sea, se queda cargando, ¿cierto? A veces va a depender el interfaz. Me sale un icono cargando o directamente me sale un error 404 o simplemente me sale una página en blanco o mi dominio, luego sale un /error. Depende cómo lo han programado. Ya saben que mientras la página le dé más información al usuario, va a ser mucho mejor. Exacto. En Teleticket, cuando viene el cantante favorito, ¿no? Y estamos en la cola de espera, ¿verdad? ¿Cierto? Y la página se satura y ya no se puede hacer nada. Entonces, mire, en unos pequeños ejemplos, simplemente yo les he mencionado acerca de sobrecarga de información, que es base de datos, les he hablado del sistema de aplicaciones y les he hablado sobre
el diseño de interfaz. En estos ejemplos nada más. Entonces, cuán importante es nuestra arquitectura de información que nosotros tenemos que emplear a la empresa, ¿ya? Nuestras consultas tienen que ser óptimas. Eso es uno. Los recursos que va a tener nuestra arquitectura, la cantidad de servidores, la memoria. Y lo otro es también la forma que yo programo. Es muy importante cómo nosotros programamos, ¿sí? Al momento de que quizás haga una condicional, un valor nulo, descartar, un mensaje informativo al usuario. ¿Ves? Aquí hemos visto tres grandes grupos que abarca ya todo lo que es sistema de información. Bien, pero vamos a centrarnos en la sobrecarga de datos, específicamente solamente de datos. Bien, entonces, para evitar un poco lo que les acabo de mencionar, ¿ya? ¿Cómo vamos a evitar? Para eso, no sé si ustedes han escuchado la palabra, bueno, la definición de balanceo de carga. ¿Alguien ha escuchado sobre este tema? Balanceo de carga. Levanta la manito, por favor. ¿Nadie? Bien. ¿Qué significa balanceo de carga? Balanceo de carga significa que toda esta información, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ha puesto N imágenes que están simulando todas las peticiones que van a ingresar. ¿Qué es lo que hace? Muy bien. Va a recibir todas estas peticiones, ¿sí? Y lo que va a hacer el balanceo de carga es verificar la disponibilidad de los recursos. En este caso yo tengo 3 servidores, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a tratar de distribuir, ¿sí? De acuerdo a todas las solicitudes que yo tenga en estos 3 servidores. Pregunta, ¿y quiénes se encargan de hacer esto? Los administradores de base de datos. Ellos tienen que entrar a la configuración de base de datos e indicar, por ejemplo, este servidor va a tener un límite de operaciones y si por algún motivo yo tengo más cola de espera, digámoslo así, pues mi información vas a empezar a distribuirlo de acuerdo a cada servidor que yo tenga. ¿Ok? Entonces, cierta información se irá a mi primer servidor, la otra información a mi segundo servidor y por último a mi tercer servidor. Entonces, ¿cómo yo evito esta sobrecarga? Pues realizando el balanceo de carga. ¿Y quién lo hace? El administrador de base de datos. ¿Y dónde lo hago, Miss? ¿Dónde lo desarrollo? En mi sistema de gestión de base de datos. ¿Ya? Sistema de gestor de base de datos. No microservicios. El sistema de gestor de base de datos. ¿Ya? Ahí es donde van a tener que realizar la configuración. ¿Se entendió? Me levantan una manito si se entendió, por favor. ¿Sí? Bien. Gracias, Orlando. Bien. Entonces, esto es uno de los ejemplos cómo yo puedo evitar la sobrecarga. Y ustedes dirán, pero esto es importante conocer. Sí, es importante. Porque nosotros, que quienes estamos en esta carrera, digo, porque también formo parte, ¿no? No solamente voy a hacer mi fine y punto, ¿no? Como le dije, eso es a un cierto nivel. Nosotros no tenemos que quedarnos en ese nivel. Si queremos ser programadores, no nos quedemos en ese nivel. O si voy a ser un desarrollador en base de datos, no me debo quedar en ese nivel. Tenemos que subir como administradores, como gestores. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vayan a las empresas capacitándose, trabajando en diferentes sectores, van aprendiendo lo básico, todos los errores que ya tuvieron en ese entonces, y cuando suban a un siguiente nivel ya saben qué no hacer. Y esto ya es uno de los culpables. Sí, digo uno de los culpables. ¿Por qué? Porque si yo no sé administrar mi base de datos, con lo que les acabo de mencionar, todos van a pensar culpa de quién, la sobrecarga. O que mis solicitudes no se atienden. ¿Qué dirán? No, ¿sabes qué? Tu sistema no vale, ¿cierto? No, la empresa no tiene los recursos, ¿no? Pero eso se debe a muchos factores. Uno de ellos es esto, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo yo evito también la sobrecarga? ¿Sí? ¿Cómo también puedo evitar?
el otro concepto que se llama escalabilidad. ¿Qué significa escalabilidad, Miss? Bien, es que nosotros habíamos agrupado anteriormente, la sobrecarga te decía, ¿no? ¿Sabes qué? Estas peticiones las vas a dirigir, ¿no? ¿Cierto? ¿Quién se va a encargar de hacer esto? Lo que es sobrecarga de información, ¿ya? Lo realiza nuestro balanceo de carga y en conjunto de quien va a administrar las peticiones, ¿ya? Lo va a realizar los servidores. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a realizar? Que estos servidores, perdón, estas peticiones, así como yo lo voy a distribuir, se llama escalabilidad, pero quien lo hace se llama balanceo de carga. Estos dos trabajan de la mano. El balanceo de carga, quien te ayuda a distribuir, y la escalabilidad, quien te dice, ¿sabes qué? Este servidor está operativo, este otro servidor está operativo. Por ejemplo, ¿y yo voy a tener operativo mis 3, 4 servidores? No, no es necesario, porque me va a consumir mis recursos. Entonces, ¿cómo yo sé cuántos servidores voy a tener disponibles? ¿No? En eso vemos el término de escalabilidad. Por ejemplo, yo acá tengo ciertas peticiones, ¿no? Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imaginemos que sean 8 millones. ¿Ya? Entonces yo digo, para este servidor solamente voy a utilizar 1 millón de peticiones. Si hubiera más de 1 millón de peticiones, activo mi segundo servidor. No, este servidor va a tener 3 millones de peticiones. Y si no, activo el siguiente servidor. ¿Cómo llamamos esto? Escalabilidad. De esta forma, yo voy a administrar mis recursos. Mientras que el balanceo de carga, ¿sí? Distribuye todas las peticiones a ciertos servidores que están activos. ¿Ya? Bien. Ahora, vemos otro término que se llama optimización. ¿Sí? Nosotros estamos hablando aquí optimización a nivel de recursos. ¿Ok? Optimización a nivel de recursos. Hay otro término que se llama optimización a nivel de consultas. La optimización a nivel de recursos, nosotros tenemos dos tipos. Un momentito. Bien, mi optimización a nivel vertical, ¿ya? Aquí había colocado y horizontal, ¿sí? A nivel vertical, nosotros mencionamos que nuestro procesamiento tiene que ser mucho mayor. Para que nuestro procesamiento sea mucho mayor, yo tengo que ver la potencia de mi servidor, si es que hay más memoria RAM, si mi servidor necesita más disco duro, ¿ok? Quizás puede trabajar con 1, 2, 3 discos duros, no lo sé, ¿ya? Entonces, a eso nosotros nos referimos a una optimización, perdón, aquí era optimización, luego lo corrijo, vertical, ¿ok? Y cuando nos referimos a una optimización horizontal, nos referimos a que necesitamos otras entradas, quiere decir otros servidores para yo gestionar mis procesos, ¿ok? Un disco duro, no sé, puede servir para que me corra cierto tipo de datos, una base de datos, uno que me sirva para la capa de usuario, otro disco que me sirva, no sé, para otro tipo de información. ¿Ok? Entonces, por eso les mencionaban, ¿y quién va a realizar todo esto? Pues la optimización a nivel de hardware. Muy bien, gracias César. Sí, entonces, ¿quién va a realizar todo esto? Lo va a realizar el administrador de base de datos. Él tiene la tarea, ¿okay?, de verificar cuánta información se va a realizar, se va a transferir en ciertas oficinas, ¿ok?, de acuerdo a ciertos documentos, etcétera, y va a tener que recurrir para solicitar la información. Yo no voy y digo a mi empresa, oye, necesito 3, 4 servidores. No, porque sabemos que esto es muy costoso, ¿cierto? Por eso, que ese estudio, quien tiene que realizar es el administrador junto a otros gestores de proyecto. ¿Ya? Entonces ya estamos hablando no solo a nivel, como les mencionaba, de desarrollar simples consultas, ¿no? Sino a modo de administración, ¿ya? Yo sé que esto es un poco de gestión, pero es necesario que se mencione. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario, Miss?
Porque imagínense que ustedes están programando y tengan su base de datos, hagan sus consultas, chévere, su programita corre. Y conforme la empresa pasen los años, el volumen de la información va a crecer. ¿Y quién va a decir, oye, ¿sabes qué? Mi sistema no corre, mi proyecto se cae, hago clic en el botón y está muy lento? ¿Y quién va a tener que asumir esa responsabilidad? Ah, ¿quién desarrolló el sistema? ¿Quién hizo tal cosa? Y así van a empezar a lanzar, digamos, culpables, ¿no? Entre comillas. Ya. Para ello, cuando ocurriesen estos problemas, pues se va a tener que informar. Mira, ¿sabes qué? Tu sistema empezó las actividades en el 2020. Exacto, muy bien, Ronnie. El crecer consume más recursos, pero no solo recursos. Hay que optimizar las consultas, no se olviden, ¿ya? En el 2020 inicié mis operaciones. Ah, muy bien, tuve mi empresa, contraté, no sé, a Ronnie. Contraté a Ronnie, hizo el sistema con otros compañeritos de edad. Perfecto. Ahora, estamos en 2025. ¿Cuánto creció mi información? ¿Cuántos millones de registros tengo? Es necesario guardar esa información, mi información histórica. Quizás yo esa información la puedo extraer y guardarla en un disco duro. Ojo, no se elimina nada. Mientras la data actual, la presente, que son más o menos siempre se consulta 2, 3 años hacia atrás, la tengo operativa, ¿no? Entonces, ¿quién hace esto? El administrador de base de datos. ¿Con quién? Junto al gerente, junto a un contador, no lo sé, junto a un comité que va a tener que evaluar esta información. Cuando es en la empresa privada, más rápido te dan los recursos. La verdad que es así. Pero en una empresa estatal, no. ¿Por qué? Porque ahí ya no es plata como menciona de la empresa, es del Estado. Y hay que administrar mejor los recursos. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado y siempre informar. Cuando haga un sistema, oye, ¿sabes qué? Esto te puede soportar un aproximado de tanto. Si vas a tener más datos y ahorita tienes un servidor con una memoria de tanto, tienes que recordar lo siguiente. Siempre, cuando vayan a entregar algún software o si están trabajando en una empresa, mencionar las ventajas, las desventajas siempre a 5 o a 10 años. ¿Ok? No se vayan a olvidar. ¿Sí? Muy bien. Me levantan la manito si hasta aquí se entendió, por favor. Bien, bien, Anthony. Gracias, Anthony, Kenny, Ron. Gracias. Sí, ¿tienen una pregunta? Parece una manito vi por ahí. ¿No? Perfecto. Ok. Entonces, ya que hemos visto un poco sobre la sobrecarga de información, ¿no? Cómo nosotros podemos solucionar este impedimento, vayamos ahora, ¿cómo es que se llevó a cabo, ¿no? Este término de base de datos distribuida, ¿no? ¿Cómo es que empezó todo? ¿Okay? Bueno, ¿cómo inició todo? Todo inició con las bases de datos centralizadas. Tengo mi laptop, ¿no? Mi computadora y tengo mi servidor. Nada más, ¿no? Base de datos centralizada, su mismo nombre lo dice. La información está centralizada. Luego, el boom, salió algo, una nueva arquitectura, nos habla acerca de los sistemas cliente-servidor. Y ahora, estamos con las bases de datos distribuidas. Entonces, antes de continuar con un poquito de la clase, voy a explicarles un poquito las diferencias para que se pueda comprender de cómo es que ha evolucionado desde las bases de datos centralizadas hasta nuestras bases de datos distribuidas. Una consultita antes de empezar. ¿Cuántos de ustedes ya hicieron un pequeño sistema a modo localhost, ya? O un sistema utilizando, no sé, algún dominio. ¿Alguien de ustedes puede levantar la manito, por favor? A modo de práctica o a modo de portafolio. ¿Nadie? ¿Un pequeño CRUD? ¿Un poco? ¿Nadie? ¿Nadie ha hecho? ¿En serio? Bueno, entonces si nadie lo ha hecho, yo sugiero que lo hagan. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a empezar un poco a interactuar cuando hagamos un pequeño aplicativo, ¿no? En mi máquina, modo local, yo voy a trabajar con una base de datos centralizada porque voy a tener que levantar, por ejemplo, un pequeño servidor en mi máquina. Y si yo quiero trabajar con un dominio, quizás es de paga o no, veamos zonas free, ¿ya? Voy a tener que aplicar otro tipo de arquitectura.
¿ya? Entonces, en base de datos tenemos estos tres tipos. Veamos. Entonces, la centralizada, como su mismo nombre lo menciona, es que toda la información va a estar en un único servidor, ¿ya? Y este servidor, pues, nos va a servir, digamos, como la ubicación central, ¿no? Donde va a estar todo tipo de información a nivel cliente, a nivel también de los sistemas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que sea, digamos, un pequeño hospital, ¿ya? Un pequeño hospital, ¿cómo es que se manejaba antes? ¿Ya? Un sistema de gestión de pacientes en un hospital. En un hospital, ¿qué es lo que hay? Historias clínicas, las historias del paciente, las historias de los médicos, el historial clínico, porque es importante guardarlo también. Ojo, aquí, ¿alguno de ustedes ha iniciado prácticas en algún hospital, por si acaso? ¿O ha trabajado con alguna base de datos de un hospital? ¿Me levantan la manito, por favor? ¿Nadie? Bien. Aquellos que quieren trabajar en un hospital, provecho. El sistema de base de datos de un hospital es muy, muy engorroso. Tiene muchísimas tablas, tiene muchísimas relaciones. ¿Ya? Entonces, aquellos que quieren trabajar o hacer sus prácticas, hay que tener mucha paciencia para poder entender todo el negocio. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Ya? Entonces, toda la información que yo les acabo de mencionar, ¿sí? Nosotros lo vamos a trabajar en un único servidor. Por ejemplo, tenemos varias oficinas, admisión, no sé, la oficina de informática, las otras oficinas administrativas, todos ellos ingresan por el sistema, ¿ok? Claro que están todos conectados a nivel red interna, digamos que una red LAN, ¿ya? Se conectan, ¿ok? Y toda esta información va a un único servidor. Imagínense, todo a un único servidor, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es lo que va a ocurrir si el servidor se cae? ¿Qué va a ocurrir con toda la información, las historias clínicas de los pacientes, de los administrados, de los médicos, etcétera? Ahí va hasta las vacaciones de los doctores. Hasta no puedes descargar tu ficha, ¿no? Cualquier tipo de documento administrativo no puedes descargar, porque a veces utilizan o descargan ciertos formatos que están en el sistema. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es que toda la información no voy a tener acceso. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Y entonces, es una de las deficiencias, ¿sí?, que tenía de que la base de datos sea centralizada. ¿Sí? Entonces, por eso le decía, si alguno de ustedes va a hacer un ejercicio de un pequeño sistema para conectarse a una base de datos de modo local, véanlo como que ese es un sistema de base de datos centralizada. Ojo, esto, algunas postas, bueno, no hospitales, sino algunas postas, sí conocen qué es una posta, ¿verdad? Término posta, ¿no? Le llaman postas, pequeños lugares, ¿no? Que son para atender al ciudadano, ¿no? Bien, claro, digamos, atenciones genéricas, a nivel primario, atenciones primarias. Bien. Entonces, estas atenciones primarias, estas postas, muchos de ellos en provincia trabajan de esta forma. Trabajan con sus Excel, trabajan con sus libros, ¿ok? Con sus fichas de manera manual, ¿ya? ¿Por qué? Porque como trabajan con un servidor único, se cae toda la información, se cae. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al día siguiente, si se cae toda esta información, tienen que registrarlo manualmente. Imagínense quién realiza toda esa carga. Los asistentes. ¿Quiénes más? Los que, si hay una pequeña oficina de soporte. Entonces, imagínense cómo es que algo tan pequeño, digámoslo así, entre comillas, ya va a ocasionar problemas a otros terceros. Va a haber otro tipo de carga. Va a haber otro tipo de carga a quienes, a otras personas que son de otras oficinas. Entonces, nosotros, tenemos que ver cuál es la mejor solución que vamos a ofrecer, ¿ya? Al momento de desarrollar, ¿sí? Al momento de hacer un sistema. Siempre tenemos que ir con propuestas, ¿ya? Bien. Entonces, para la base de datos centralizada, vamos ahora, aquí habíamos visto otra característica, ¿ya? De la base de datos centralizada es que, por ejemplo, imaginemos que aquí tenemos 3 oficinas, ¿sí? Tenemos, no sé, la oficina de administración, la oficina de personal y la otra oficina que es consultoría externa,
Me acuerdo porque yo también he trabajado en un hospital, por eso les digo, aprovecho quienes van a ir a un hospital. ¿Ya? Entonces, en estas oficinas, no sé, van a realizar ciertas peticiones, digamos, a una consulta, a un formulario genérico. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Como hay un solo servidor, ¿ok? Tenemos 3 peticiones. Entonces, estas peticiones, claro, están conectadas bajo una red interna, ¿ya? Y que también pueden estar conectados con Internet. O sea, no necesariamente va a ser el mismo hospital, ¿no? Lo importante es que esta red tienen acceso a Internet, pero están conectados a una red interna, ¿ya? Ok, me conecto a Internet, lanzo las 3 peticiones, pero mi información está en un solo servidor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que estas peticiones, al momento de ir a mi servidor, se van a ir de forma secuencial, ¿ya? Estas peticiones, el orden de llegada se va a atender con una forma, la forma de cola de espera. No se va a poder atender de forma recurrente, ¿ya? Conforme llegando. Ah, muy bien, llegó el azul primero, luego el verde, luego el naranja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en mi servidor? Bueno, con mi firewall activado, primero verifican si es que tuviera, debería tener, de hecho, ¿no? Entonces, mi servidor va a lanzar la primera petición. Esta es una consulta, no sé, este es un insert, no sé, este es un update. ¿Va? Entonces, a leerse de esta forma, ¿no? Exacto. Va a haber una pequeña, como dicen, bueno, no pequeña, porque acá tenemos 3 peticiones, pero si son millones, va a haber una sobrecarga de información. Pero la forma de atención va a ser una cola inmensa. Imagínense que son 3, por eso digo, imagínense que son 3 millones, va a ser una cola inmensa de espera. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lentitud, ¿cierto? Es como el teleticket que ustedes estaban, ¿no? Estoy esperando ahí en qué momento saldré yo, para ver si salgo o no asignado, ¿verdad? Igualmente aquí, voy a tener que esperar, el sistema va a estar dando vueltitas, no sé, hasta que me atiendan mi solicitud. Y esto, créanme, que en ese momento, si aquellas personas que están al menos a cargo de ciertas oficinas administrativas quieren cierta información a la hora, ¿cierto? Va a estar ahí cargando, 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 y van a esperar. Y así como llega, así también sale. Si yo el azul lo atendí primero, ese va a salir primero, luego el verde y por último el naranja. A esto nosotros le llamamos una atención de colas, ¿ok? Colas de espera. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, como mencionaba su compañero César en el chat? N peticiones, ¿no? N peticiones, digamos que son 3 millones y va a ocurrir un pequeño bloque. El bloqueo de toda la información de esta cola de espera va a llegar un momento en que se va a saturar y se cayó nuestro aplicativo, ¿cierto? Entonces, esto va a originar incomodidad al usuario, el que está atendiendo. Imagínense que fuera una emergencia en un hospital. Imagínense, o sea, te dicen, no, no te puedo atender, suele pasar, porque no tenemos tu ficha de atención. Uy, se cayó el sistema, uy, no me pueden atender, imagínense en ese momento. No, yo tengo que ver que tengas tu seguro. Ah, ya tengo que verificar tu seguro. Dime, César. Profesora, entonces, una sobrecarga, cuando existe, mejor dicho, sobrecarga, el servidor aún sigue funcionando, pero de manera lenta, y mientras que un colapso sería ya que deje de funcionar totalmente, o sea, ya ni esté lento nada, Claro, sino cae. se Entonces, ahí hay una cae, diferencia entre ellos, sobrecarga exacto. Y el y lo que es... bloqueo, ¿por qué? ay, Claro, pero va a ocasionarse la sobrecarga de información, va a originar que nuestro sistema se caiga. ¿Por qué? Porque nuestro sistema va a depender de cómo se haya construido, ¿ya? Si nuestro sistema, yo te digo, ¿sabes qué? Esta consulta, porque esto sí se administra, ¿ya? Con nosotros como desarrolladores, ahí sí eso sí se administra, coloco. Ah, ya, mi tiempo de espera, mi timeout tiene que ser, no sé, de 1 minuto. Y si yo sé que esto va a demorar más de 1 minuto, se va a quedar pensando. O simplemente va a atender la siguiente petición. ¿Y la otra petición dónde quedó? Se perdió. Nunca lo atendió. O sea, hay 2 factores. Uno, el tiempo de espera que nosotros registramos, ¿sí? En nuestros requests. Y el otro, la administración por parte de la base de datos. La base de datos de administración también tiene un tiempo de respuesta. Y ahí se configura. Por ejemplo, mayormente es cuando es 5 minutos o 10 minutos, creo que es máximo. Y se cierra, se bloquea, y hay que levantarlo nuevamente, reiniciar el servidor
porque colapsa. ¿Qué significa colapsa? Que yo no puedo hacer ninguna operación y se queda colgando. A eso nos referimos. Aparte de sobrecarga, me va a bloquear. Entonces, esto es lo que ocurre cuando hay N peticiones y cuando mi base de datos está centralizada. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? Por favor, levanten la manito si se entendió. Quiero que sea lo más claro posible. Sí, me ayudaría bastante saber si al menos están presentes. Ya, perfecto. Muchas gracias, chicos y chicas por ahí. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muy bien, como había este problema de la base de datos centralizada, salió lo que es ahora cliente-servidor. Entonces, ¿qué es lo que significa cliente-servidor? Cuando tenemos, puede ser un servidor ¿ya? O N servidores pequeñitos, ¿ya? Pero que los clientes van a acceder a través de una pequeña red. Entonces, por ejemplo, tenemos una aplicación de banca, tenemos dos tipos de peticiones, ¿sí? Y van a ocurrir dos peticiones recurrentes. ¿Qué significa recurrentes, Miss? Que van a ir los dos al mismo. Ah, ¿qué pasaba en el anterior? Que había una cola, primera petición, segunda petición, tercera petición. Aquí no. Aquí en el cliente servidor van a ir dos peticiones al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, estas dos peticiones, sí, que se van a atender de forma recurrente, se van a acceder a través de una red. ¿Pero cómo? Bien, aquí veamos el ejemplo. Estas dos peticiones, ¿ok? Aquí si nosotros trabajamos con un balanceador de carga, ¿ya? Este balanceador de carga te va a decir, oye, ¿sabes qué? Van a haber servidores, digamos, locales, ¿ya? ¿Ok? Van a haber servidores locales que van a hacer la transacción. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ver la consulta de movimientos de mi tarjeta de crédito. Ah, perfecto, hago mi petición. No, yo quiero hacer una compra en línea. Utilizo mi tarjeta de crédito. Bien. Entonces, manda la primera petición. Imaginemos que fueran millones, ¿ya? 1 millón, 2 millones, 3 millones. Ah, muy bien. Oye, ¿sabes qué? Te voy a liberar este servidor para 1 millón. ¡Guau! Llega todas las peticiones. Te voy a liberar este otro servidor para mis otros 2 millones de peticiones. Muy bien. Entonces, acá yo tengo a nivel cliente, la sesión, ¿no? Se activó y a nivel datos voy a tener el servidor. ¿Sí? Entonces, de alguna otra forma, ya, este nuevo tipo, digámoslo así, perdón, cliente-servidor, ya está ayudando ¿a qué? A que mi cola de espera, ya no sea de forma de cola, valga la redundancia, sino que se va a atender de forma recurrente. ¿Gracias a quién? A mi balanceador de carga. ¿Okay? A mi balanceador de carga. Van a haber pequeños servidores, ¿ok? Para realizar mi sesión. Y luego, si yo quiero acceder a la información, pues cierta información está en la capa cliente, cierta información está en la capa de datos. O sea, se empieza, digamos que es una mini distribución de mi información. ¿Sí? En comparación con mi base de datos centralizada. ¿Bien? Ahora, a ver, en la siguiente base de datos tenemos la distribuida, que justamente es la que es parte del tema del día de hoy, ¿ya? En la base de datos distribuida, nosotros vamos a hablar distribuida a nivel físico y distribuido a nivel lógico. Como les mencionaba en una clase ya pasada, teníamos dos tipos de distribuciones físicas, los llamados servidores, que van a estar siempre conectados a una red, ¿ya? Y a nivel lógico, porque la base de datos, cierta información va a estar en diferentes servidores. Bien, si nosotros tenemos la aplicación de banca en línea, vamos a tener un esquema diferente. Miren el esquema, voy a retroceder. El esquema a nivel cliente-servidor, ¿sí? De alguna otra forma, los datos están a nivel centralizado, mientras que la capa de sesión está en otro servidor. Mientras que a nivel distribuido, por ejemplo, geográficamente va a estar está en diferentes ubicaciones, ¿cierto? Y la base de datos también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí 3 peticiones. Ah, oye, ¿sabes qué? Esta petición es de, no sé, de Perú, esta petición es de España y esta petición es de Japón, a nivel internacional. Entonces,
vendrá por aquí mi balanceador de carga y dirá, ah, perfecto, como esta es una base de datos distribuida, tú eres de Perú, muy bien. Todos aquellos que su IP, no sé, se me ocurre, ya lea que su información venga de ciertos países, pues irán a mi servidor 1. Ah, muy bien. Todos aquellas IP donde están mis peticiones, ¿sí? Van a ir a mi servidor número 2. ¿Ven? Entonces, mi información va a ir por acá, mi solicitud, ¿no? Vendrá por aquí mi servidor y este servidor lo atenderá. Igualmente, estas peticiones vendrán a este otro servidor y lo atenderán. ¿Por qué? Porque geográficamente, si yo quiero información de Perú, pues irá a mi servidor relacionado a América. Si esta información es de Europa, de Asia, pues irá al otro servidor que se encarga, ¿no? De verificar los requests que necesita. Bien. Pero, esto significa que estos servidores cada cierto tiempo se tienen que sincronizar, ¿ya? Se tienen que sincronizar. ¿Y qué significa sincronizar, Miss? No entiendo. Bien. Sincronizar significa que, por ejemplo, yo aquí quiero, por ejemplo, no sé, se me ocurre, quiero actualizar, no sé, mi límite transaccional, ¿ya? Quiero actualizar ese límite transaccional. No, a mí me dice que tengo que descargar 1.500 soles, pero no, yo quiero descargar 3.000 soles. Para eso entro al aplicativo, modifico que quiero cambiar mi límite transaccional y pongo 3.000 soles. Ah, muy bien. Verificará de dónde soy, vendrá por acá, y ese cambiar es un update. ¿A quién? A base de datos. Muy bien, hago un update a mi base de datos, ¿cierto? Este me dice, ¿sabes qué? Te toca este servidor, ¿no? Y se guardará la información de Perú. Igualmente, ¿no? Si quieren agregar algún movimiento o algo, se insertará, porque agregar es insertar, ¿no? Hará una inserción a este servidor. Es decir, que acá hay información de ciertos usuarios y que acá hay información de otros usuarios. ¿Se dan cuenta? Pero las bases de datos, lógicamente, entre comillas, están separadas, ¿cierto? Pero ¿cómo es que en esta base de datos va a estar de un país y cómo es que la otra base de datos, cómo es que se va a dividir? Bueno, va a depender de cómo lo diseñemos. Pero va a llegar un momento, por ejemplo, no lo sé, que a cierta hora o cada 20 minutos o no sé, a las 00 horas, estas bases de datos ya se sincronicen. Oye, la petición que llegó a Perú también debería replicarse aquí y y la petición de estos usuarios también debería replicarse. A eso le llamo sincronización. De tal forma que esta información que está aquí, que son los, digamos, de los países de América, también debería replicarse la información a Europa y Asia. Entonces, de esa forma, mi base de datos que está en servidor 1 va a tener, por ejemplo, 1.000 documentos y mi base de datos que está en mi servidor 2 también debería tener 2.000 documentos. Si aquí actualicé 5 y aquí actualicé 3, ¿cuántas actualizaciones debe haber? 8. 8 por aquí y 8 por aquí. Entonces, a eso nosotros le llamamos sincronización. Y estamos aplicando una base de datos distribuida a nivel físico y de alguna otra forma a nivel lógico. Por eso es que nosotros necesitamos la sincronización. Miss, ¿y eso no se da en diferentes países? No, no necesariamente diferentes países, sino que también ya se tiene que dar en ubicaciones diferentes. Puede ser regiones, puede ser ciudades, va a depender de los recursos de la empresa. ¿Ya? Bien, entonces, pero ¿cuál es el desafío que tiene que abarcar la distribución, ya? Este tipo de base de datos distribuida. Uno de los desafíos es la seguridad. Imagínense que esta información por algún motivo se caiga o roben esta información. Se robaron la información del segundo servidor también. ¿Se dan cuenta? Yo me robo este servidor, esta información y también a la par me robo la información del otro servidor. O sea, no solamente me voy a robar la información de uno. ¿Por qué? Porque gracias a esta sincronización la información va a estar en los dos sitios. Es como un espejo, ¿verdad? Entonces, la persona o el grupo de personas que se va a encargar de la información de esta sincronización, ¿ok? Tiene que tener todos los protocolos necesarios, ¿ok? Para que no puedan romper esta sincronización.
Y otro de los desafíos es el dinero, el money. Para que las empresas estén acreditadas ya de acuerdo a ciertos ISOs. ¿Alguien conoce qué es un ISO? A ver, me levanta la manito. ¿Quién conoce qué es un ISO? ¿Las certificaciones? Sí, que lo dan ciertas empresas, ¿no? No recuerdo las iniciales, ya tenemos varias certificaciones, ¿ya? Una certificación a nivel de datos, ¿ya? Otra certificación, bueno, a nivel de desarrollo, que es calidad, ¿no? Y tenemos uno de lo que es gobierno de datos. Entonces, las empresas tienen que cumplir con ciertos protocolos. Y para que cumplan con ciertos protocolos, muchas empresas recurren a las certificaciones. Y sí, ¿qué son certificaciones? Para más o menos hablarle de qué se trata, si es que ya no les hayan dicho. Las certificaciones se refiere a que nosotros vamos a cumplir con ciertas reglas, ¿ya? Y esas reglas me van a indicar, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, a nivel de datos, ¿sabes qué? Tu contraseña tiene que ser segura. Ah, muy bien. Tiene que ir, perdón, un momentito. Ya, disculpen, estoy con el ventilador. Ya. Entonces, estas certificaciones, ¿de qué se trata? Que tenemos que cumplir con ciertas reglas. Por ejemplo, en seguridad de datos me dirá, ah, muy bien. Tu contraseña tiene que cumplir con este estándar, con esta regla, con esta norma. Tiene que tener una mayúscula, tiene que tener un nivel 3, tiene que tener caracteres numéricos, tiene que tener tal longitud. Entonces, la regla solamente me dice, al momento de iniciar sesión, tu nivel de seguridad tiene que ser alta. Punto. Esa es la regla. ¿Y quién tiene que hacer todas las otras especificaciones? La empresa. Entonces, dentro de las reglas que nos da el área de seguridad de la información, nos dirá, ah, tu contraseña tiene que cumplir con esto, ta. Pregunta, ¿quién tiene que desarrollar eso? ¿Quién tiene que implementarlo? Pues el área de desarrollo a todos sus aplicativos, pues tendrá que aplicar lo que me menciona esta regla, ¿cierto? Ah, me dicen que yo en mi red interna no puedo descargar ningún otro software. Si yo descargo algún otro software que no forme parte del listado que yo tengo, pues lo notificaré a mi colaborador. Ah, muy bien. Mandaré un correo diciéndole por qué has instalado tal software. Pero para yo saber qué software estoy instalando, ¿quién va a tener que colocar, no sé, por ejemplo, que cada cierto tiempo, por ejemplo, a mí me llega una alerta, han visto, ¿no? Sale un bloqueo, ¿no? Cada cierto tiempo te está examinando ya los programas que tienes instalados, cada cierto tiempo. Si tú no cumples, te va a llegar un correo, te va a llegar un memo, y si tú no cumples con ese memo, con tantos memos que te pueden llegar, 2, 3 peticiones, adiós, en la calle. ¿Por qué? Porque no cumpliste con el reglamento interno que te dice que no puedes instalar tal cosa. Y así. Y todo este conjunto de reglas que yo les estoy mencionando habla acerca de esto, de seguridad de la información. Me dice, ¿qué tiene que ver con la clase? Bueno, base de datos también tiene su seguridad. A mí me tiene que decir que mi información tiene que tener un identificador único. Ah, muy bien. Entonces, mi identificador único, yo tengo que mapear, tengo que tener mis índices, ¿no? Sí, sí o sí debe tener tal información. También me dice que yo tengo que tener documentado tal cosa. Ah, muy bien. Entonces, yo tengo que documentar. Si no lo documento, pues me caerá una penitencia, ¿no? Algo. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros mencionamos que esto es costoso, porque tiene que cumplir con un sinnúmero de reglas. ¿Ya? ¿Para qué? Para darle seguridad a todos nuestros datos. ¿Se entendió hasta ahí? Me levantan la manito, por favor, o si tuvieran alguna duda, también levantan la manito. ¿Correcto? Ah, creo que era así, ¿no? No, la manito no era así. Si no, voy a pensar que es pregunta. Bien, ya, gracias. Ok, entonces, miren, ¿cómo es que no solamente el curso es base de datos? Es un montón de cosas, pero ya conforme ustedes vayan aprendiendo con la práctica, y también voy aprendiendo con la práctica, ¿no? También les puedo explicar. No solo nos quedemos con base de datos, hay normas. Cuando nosotros vayamos a una empresa y nos digan, ¿sabes qué? Yo quiero una base de datos distribuida y yo quiero esto. Ah, muy bien. ¿Cuál es tu reglamento interno? ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo? ¿Cuáles son tus requerimientos funcionales? ¿Qué es lo que me dice? ¿Cuáles son tus estándares? Mis, ¿qué es eso?
Es la documentación necesaria que yo necesito para programar. Es la documentación necesaria que yo necesito para hacer algo. Si es que no hay eso, pues el programador es libre. Y si por algún motivo a mí se me pasa algo, pues no dice mi documento, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, no lo dice. Entonces hay que tener mucho, y si no lo dice, pues también hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay otros reglamentos internos que nos pueden pasar factura, ¿ya? Entonces, siempre cuando ustedes vayan a diseñar, a programar, a lo que sea, pidan la documentación, pidan los estándares. Y si es que no hay, digamos documentado, traten de coordinar con el líder técnico o con el, no sé, con el desarrollador senior o con el arquitecto, no lo sé, para que les brinde la información. Quizás esté en un correo, en algún documento tiene que estar. Y si no está, pues él les tendrá que dar, ¿no? Les tendrá que dar las directivas mediante un documento formal. Siempre acostúmbrese que sea un documento formal. Miss, ¿qué es un documento formal? ¿Un WhatsApp? No. Sobre mínimo un correo. ¿Ya? Del correo corporativo con las instrucciones, ¿ya? Ahí yo le sugiero bastante. Muy bien. Sigamos. Entonces, por lo tanto, decíamos, base de datos distribuida. ¿Qué era base de datos distribuida? Es una colección, ¿ya? Donde va a estar integradas a nivel lógico, habíamos mencionado, ¿cierto? Integradas, que nosotros estamos hablando de la sincronización, y distribuidas, porque van a estar distribuidas, como su mismo nombre lo menciona, en diferentes ubicaciones. ¿Ok? No necesariamente geográficas, solamente en diferentes ubicaciones. ¿Y? Entonces, base de datos distribuida, dos conceptos, integración y distribución. La integración es a nivel lógico y la distribución es a nivel físico. Muy bien. Para la integración, nosotros tenemos que plantearnos ciertos inconvenientes que vamos a encontrar, ¿ya? Uno de los inconvenientes que nosotros vamos a encontrar para realizar una base de datos distribuida son los datos redundantes. ¿Qué significa los datos redundantes? ¿Qué significa? Por ejemplo, que yo tenga mi información, imaginemos que tenga, no sé, unos 10 milloncitos ya de documentos. Cuando hablo de documentos no me refiero a físico. Ojo que estamos en base de datos relacionales. Filas, ya, filas en SQL. Que tenga un milloncito de documentos, pero este milloncito de documentos, ya, hay ciertos campos que se repiten. Y cuando yo quiera filtrar, se repiten, imagínense, tres veces estos campos. Multiplíquenlo por 1.000.000, multiplíquenlo por 10 años. Entonces, esto va a originar que haya una inconsistencia de datos más adelante, aunque nosotros no lo veamos. Hay que repetir cierta información, sí, pero cuando la información no es necesaria, ya, como por eso mencionaba, los datos son redundantes. Si mañana yo más tarde quiero hacer algún tipo de análisis, no sé, un machine learning, etc., ahí se van a dar cuenta, créanme, la inconsistencia de datos. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a tener que analizar esa información? Y tampoco no voy a guardar información por gusto, ¿no? Y si hay información histórica que ya no necesito, quizás, por ejemplo, que mi empresa tenga 40 años. Yo necesito saber los productos de hace 40 años. Yo necesito saber un historial crediticio de hace 40 años. En línea, ojo, un file. A ver, por lógica, yo necesito saber eso. Yo necesito saber mis movimientos de mi tarjeta hace, no sé, 20, 30 años. ¿Yo necesito eso? No, no. Pero es necesario si es que ocurre alguna auditoría por ejemplo, Missy, ¿qué significa eso? Imagínense que sea una empresa que ha hecho cosas X, ¿ya? Y que levanten una orden judicial. Ah, quiero saber todos sus secretos bancarios, ¿no? Que hayan escuchado, ¿no? Y quiero saber hace 20, 30 años con qué empresas tú tuviste ciertos movimientos. Entonces, se comunicarán con el banco, con una orden judicial, y te indicarán, oye, ¿sabes qué? Yo quiero esos movimientos. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a irme a esa data histórica que yo tengo guardado en algún servidor, ¿cierto? Y ahí sí sería necesario. Sí, gracias, César. Ahí sí sería necesario. Por eso, ¿se dan cuenta cómo les estoy hablando de N cositas y todo se relaciona? ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, mis datos redundantes, y que si por algún motivo hay datos que están redundando, pues hay que ver la forma de almacenar esa información. ¿Ok? Por ejemplo, hace poco me pasó.
que me decía en Interbank, tú tienes, te hicieron un depósito en el año 2021, 2022, ¿ya? Y yo necesitaba verificar esa información, si es cierto, ¿no? Porque no me acuerdo, ¿no? Entonces yo me fui a la banca móvil de Interbank por el WhatsApp que te responde en el aplicativo de Interbank, te vas a operaciones y te sale cierta información que te dice, descarga tus movimientos. Ah, yo dije, voy a descargar, chévere. Y voy, y solo puedes descargar hasta el año 2023. O sea, 2025 febrero, solo puedes descargar a julio 2023. Entonces yo empecé a analizar, julio 2023, julio 2024, solamente tienen de 2 años y medio, imagínense. Entonces dije, está bien. ¿Vieron cómo pusieron sus límites? Miren, así nada más, un ejemplo sencillo. Entonces yo dije, muy bien, voy a tener que ir entonces al servicio de la aplicación, ¿no? Dirigirme al WhatsApp, que también tiene su centro en línea, y me dice, ¿sabes qué? Sigue estas opciones, descarga tu información. Descarga tus movimientos. Y me salía, ¿hasta qué año puedes descargar? Y en el WhatsApp me dice, puedes descargar hasta 2023. Dije, no, también me lo impide por el canal de WhatsApp. Dije, no quería ir a presencial porque la verdad que el tiempo es un poquito difícil. Muy bien, ¿ahora qué hago? Ya, telefónico, llamé a telefónico por el canal telefónico. No, que tampoco me era posible. La contestadora, luego otra persona, no era posible. Entonces, miren cómo pusieron los límites. Ustedes dirán, pero es una llamada, un WhatsApp. No, no, no. Ese WhatsApp está conectado con un aplicativo. Ese aplicativo está conectado a una base de datos y te va a decir, no, no puedes dar más información de lo necesario. ¿Vieron? Entonces, ¿qué hice yo? Tenía que irme al centro presencial, hacer mi solicitud para que me den la descarga de movimientos de ese año. ¿Vieron? Entonces, está restringido. ¿Se dan cuenta? ¿Qué están haciendo? Esos datos históricos no están en línea, ¿ven? O quizás no está en línea para el usuario externo, ¿no? Y sí está en línea para otro tipo de usuarios, que es el usuario interno, los que manejan, los que administran, ¿no? Este tipo de base de datos, oficinistas, no lo sé. Y luego ya me pudieron atender la información. ¿Se dan cuenta? Bien, no saliéndonos del tema. Datos redundantes, datos históricos. ¿Ok? Bien. Ahora, hablemos de los sistemas de gestor de base de datos. ¿Qué es un sistema de gestor de base de datos? Pues un sistema de gestor de base de datos es donde yo administro la base, un tipo de base de datos. Por eso puse ahí una imagen, ¿ya? Para la base de datos distribuida, yo necesito integrar la información. ¿Y qué pasa si yo tengo información de Oracle, tengo información de base de datos de SQL Server, tengo información de Mongo? ¿Cómo voy a integrar esta información? Veamos. Uno va a estar en SQL, el otro va a estar en no SQL, ambos tienen diferentes tipos de datos, ¿no? Acá me dice que es un entero, acá me dice que es un string para el mismo tipo de dato, aquí la fecha me lo dan en string, aquí la fecha me lo dan en date. Entonces, me va a dificultar esta integración. ¿Y quiénes creen que van a solucionar esto? A ver, ¿quién me puede responder esto? ¿Quiénes solucionarían esto? Este problema de integración. ¿Alguien que quiera participar? ¿El administrador de base de datos? No. El administrador de base de datos, imagínense, son 3 sistemas de gestor de base de datos. SQL Server, Oracle, ¿no? Y lo que es en Mongo. ¿Quién cree que solucionaría? O sea, no es ir al administrador y, oye, esta información que está en Mongo, pásamelo a Oracle, y esta información que está en Oracle, pásamelo a SQL Server. No es así. ¿Quiénes creen que resuelven esto? A ver, ¿alguien más que quiera participar? Gracias por participar más bien. El arquitecto, tampoco. ¿Qué carrera están? ¿Quién me pone en el chat qué carreras está estudiando, por favor? ¿Qué carreras está estudiando, chicos? ¿Qué carrera estamos estudiando? ¿Qué línea? El desarrollador. Esa es la chamba del desarrollador. El desarrollador, y aquí viene la chamba, el desarrollador va a tener que armar, y es chamba, porque me ha tocado hacer eso,
vas a tener que integrar, por ejemplo, lo que es de SQL Server, pasarlo a Mongo. ¿Pero cómo hago? Pues tengo que mapear mi información. Pues haré que mi colección, o haré un bachero, un microservicio, X cosa, en el sistema que ellos me pidan, y pues tendré que mapearlo. Oye, ¿sabes qué? En Oracle está recibiendo cierto campo y ahora se llama tal campo. Por ejemplo, acá me dice que mi campo es edad. Acá me dice que está dentro del nodo usuario y dentro del nodo usuario está dentro de edad. Entonces yo diré edad, pues mapear esa información va a ser igual a mi nodo usuario, punto edad, y iré mapeando uno por uno. ¿Es chamba? Sí, es chamba, uno por uno. Todos los datos que yo necesite de mi otra colección, pues lo voy a tener que volcar a mi otra información. Y así voy a hacer uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y tengo que guiarme los índices, tengo que guiarme en la estructura de datos, porque basta que yo no haga bien un tipo de datos, pues mi otra colección ya no va a tener la información que yo necesito. Por eso que yo les hablaba que donde laboro tenemos diferentes gestores. Y cuando hay esto de integración, ya ocurre estos inconvenientes y es aquí donde el desarrollador en conjunto con el arquitecto, porque el arquitecto solamente te va a decir, muy bien, porque hay dos tipos de arquitecto, perdón, tres tipos de arquitecto, uno de datos, uno de aplicaciones y otro es el otro tipo de capa, que no recuerdo ahorita ya. El de datos te va a decir, muy bien, ¿cuál es tu colección? Tal, muy bien. ¿Cuáles son tus campos? Tal. ¿Estás siguiendo con el estándar de los campos que te acabo de mencionar? O sea, el estándar cuando me hables en el nombre de los campos. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Qué tipo de información vas a guardar? Muy bien. ¿Cuál es tu volumetría de información? Perfecto. Y así empieza a probarte. Correcto, 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 correcto. ¿Cuáles son tus índices? ¿Por qué son tus índices? ¿Cuáles son tus filtros? ¿Por qué crees necesario que ese es tu filtro? ¿Cuáles son en tu front, cuáles son tus filtros que tienes? No. ¿Sabes qué? En mi filtro me dice que busque por año. En mi filtro dice que busque por sexo, se me ocurre. En filtro dice que busques por, no sé, imaginemos que hacemos de edad, ¿ya? Por el tipo de ubicación donde se encuentra edad, ¿no? Que es en Piura, Chiclayo y Lima, ¿no? Muy bien. Entonces, como yo voy a filtrar siempre con estos datos, entonces mi índice va a estar regularizado por esto. Entonces tu arquitecto te dirá, ok. Y eso es lo que hace el arquitecto. Validarte, preguntarte si lo que estás haciendo, de datos, ojo, es correcto. ¿Y qué es lo que te dirá el otro arquitecto? ¿Qué es lo que te dirá el otro arquitecto de aplicaciones? Muy bien. ¿Cuánta información tú vas a mandar? Por ejemplo, de SQL Server, ahora. Ya, más o menos hoy, 4 de febrero, voy a traerme ¿cuántos millones de registros? Tiene que haber un tope. No, voy a traerme de 2 meses anteriores, nada más, porque no me puedo traer todo. Es mucha información. Hace 2 meses anteriores voy a traerme la información. Muy bien. ¿Cuántos millones? Tanto. Empezaré a pedir a producción cuántos documentos están en línea, porque nosotros, los desarrolladores, no trabajamos, por si acaso, con un ambiente productivo. Trabajamos con un ambiente de desarrollo, ¿ya? Claro, yo sé que cuando se inician las prácticas, nuestro ambiente de desarrollo es nuestro ambiente productivo y hacemos nuestras tablas, nuestras colecciones, lo hacemos con data local, ¿no? Inventada, manipulada, ¿cierto? Pero no, en el ambiente productivo hay que tener mucho cuidado porque esa información, claro, hay ciertos backups, ¿no? Pero no voy a recuperar todo, ¿ya? Entonces me dirán, ya, en el ambiente productivo, hace un mes, traje tantos millones. Perfecto. Solamente me voy a traer aproximadamente, no sé, 3 milloncitos. Ya, 3 milloncitos. Muy bien. Entonces, como tú vas a pasar de esta tabla a esta otra tabla, ¿cuánto va a demorar? Entonces, el arquitecto dirá, a ver, veamos. ¿Cuántos, a nivel de aplicaciones, cuántos microservicios son? Muy bien. ¿Cuánto es tu tiempo de espera de tu micro? Muy bien. ¿Con cuántas colecciones vas a cruzarlo más adelante? Y así, ¿no? Tú empezarás a ver cuánto es tu tiempo de espera, ¿no? Y más o menos tardará, pues, cada petición, cada registro, pues, tardará segundos, milisegundos. Pero si lo multiplicamos por los millones, ahí es donde empiezas a contabilizar, ¿no? Entonces, ahí, a todo eso que yo les acabo de mencionar, nuestra base de datos distribuida, ¿qué ocasionará? Dificultad de la interoperatividad.
¿sí? Entonces, ahí es bastante trabajo, desarrolladores, por eso digo aquí desarrolladores, aquellos que quieran ser diseñadores, base de datos, aquellos que quieran ser arquitectos, hay bastante chamba. Y para eso hay que conocer bien, a nivel de base de datos, nuestros queries, nuestros índices, el tipo, y conocer esto. Todo esto que estamos hablando les va a servir. Les digo por experiencia, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿se entendió muy bien cuando hablamos de interoperatividad? ¿Me levantan una manito arriba, please? Bien. No se asusten, ¿ah? No es difícil, no es difícil. Con la práctica se va a entender bastante, bastante bien, ¿ya? No es difícil. Por lo pronto, trabajar siempre de manera local, siempre hacer las pruebas unitarias, o sea, no es nada difícil, ¿ya? Y trabajar bastante si trabajamos en un área grande, con los arquitectos. Ronnie, ¿tienes una preguntita? Sí, una consulta, más o menos, pues si se trabaja con varios gestores de datos, ¿en cuánto tiempo uno terminaría de regularizar todo, o sea, sincronizar todo? Va a depender cuánta información tenga y cuántas colecciones o tablas vas a migrar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplito. Eh, He tenido una colección, no sé de cuántos millones, que salían de 5 o 6 tablas de Informix a Mongo y demoró algo de 6 días. Y para eso tiene que estar el equipo de monitoreo. El monitoreo son aquellos que le dan seguimiento, ¿ya? Y ver que no se caiga nada. Por eso digo, va a depender. Más o menos siempre son 2, 3 días. Y mayormente, ¿sabes cuándo hacen esto? Los días feriados. O sea, que aquellos que quieran programar, a aquellos que digan, no, oye, ya hice mis pruebas, ahora vamos a pasarlo a producción, porque supongo que en su sistema de ciclo de software les habrán enseñado, ¿no? O todavía no han visto eso, de pasar del ambiente de desarrollo al ambiente de calidad y al ambiente productivo. Cuando pase el ambiente productivo, ¿ya? Ahí mayormente las instalaciones se realizan días feriados. Y siempre es una regla que mencionan, no instales nunca un día viernes, porque prácticamente vas a trabajar sábado y domingo. Ya, sobre todo, como le digo, este tipo de casos, hacerlo días feriados o ciertos días donde la demanda de acuerdo al negocio sea muy baja. Ya, siempre esas son las recomendaciones. ¿Está bien, Ronnie? Va a depender del negocio. Sería difícil darte una fecha exacta, No, ¿no? sí, Horas o días. lo que usted menciona, sí, sí lo he escuchado. El de fin de semana y días feriados, o incluso amanecidas, porque amanecidas donde el flujo de los datos es muy bajo. Sí he escuchado de eso. En Marín, creo que, realidad, gracias. cada vez que haya pase a producción, son amanecidas. Siempre, siempre, ese es fijo. Una vez, por ejemplo, me llamaron 12, 1, 2, o sea, ese es fijo, ¿no? ¿Quién es? Te ponen, ¿no? ¿Quién es el líder? Tal, ya, entonces te vas a comunicar con tal persona. O al día siguiente me llamaron 9 de la mañana. Oye, ¿sabes qué? En tu documentación faltó tal cosa o no sé qué. O sea, es así, ya. Por eso siempre cuando van a mandar un pase a producción, ponen ahí las personas responsables, ¿no? Sobre todo los líderes, supervisores, jefes, etc. Y con ellos se comunican. Digamos, con el desarrollador principal o algo parecido, o el líder no asignado, y se comunican. O sea, ya es un flujo bastante extenso, sí, pero a lo que me refiero esto es que tenemos que ver siempre, ¿ya? Cuánto nos va a tomar. Y para saber cuánto nos va a tomar, requerimos la experiencia de otras personas, de quienes conocen el negocio, de quienes conocen cuánta información hay en nuestras colecciones. Y si no lo conozco, pues haré mi query, pero no voy a hacer cualquier query, porque voy a hacer que mi query lo huele el ambiente productivo. Haré mi query, me comunicaré quizás con el equipo de Cuba para que valide mi query, no lo sé, y una vez que valide mi query, se ejecutará en mi ambiente productivo, me traeré ese count, me traeré ese group by, no lo sé, para que pueda tener. Sí, es muy bonito, César, yo ahorita estoy
en ese tema de base de datos a full, y es muy bonito. Diseño, es muy bonito. Programación también, ¿ah? Pero digamos que el diseño de base de datos, digamos como es, ¿no? Es como que fuera el cascarón, ¿no? O sea, tu sistema está bonito, ¿no? Pero, ¿qué vas a mostrar? Tu base de datos, ¿cierto? Tu información. Y esta información tiene que estar organizada, ¿cierto? Si no está organizada, no se entiende, al programador lo vas a dejar fuera. Si no están tus flags, tus indicadores que son necesarios, entonces quien se va a encargar de la base de datos, o si es la misma persona, mucho mejor, aunque es doble trabajo, el desarrollador tiene que ser como una sola persona, entre los dos entenderse. Quizás a mí se me olvidó un campo y el programador se dio cuenta, porque me ha pasado, oye, ¿sabes qué? Como tú vas a necesitar esto, necesitas, me parece este campo, o me parece que este tipo de datos no lo soporta. ¿Por qué? Porque recuerda que tu aplicativo van a ingresar N peticiones y tú necesitas verificar la fecha de registro. Y puede ser que haya una concurrencia, entonces tú necesitas tener hasta los milisegundos, ¿no? Por eso les decía bastante de las fechas, ¿no? Entonces, cositas así, ¿ya? Bien. Otro tema, hablamos de las plataformas variadas. ¿A qué nos referimos con las plataformas variadas? Un momentito, por favor, para tomar agua. Bien. Las plataformas variadas nos referimos a los diferentes aplicativos que va a administrar la empresa. Por ejemplo, imagínense que tenemos un dashboard, ¿ya? Saben todos que es un dashboard, ¿no? Me levantan la manito si saben o... ¿Sí? Manito arriba o dedito arriba, ¿correcto? Bien, gracias. Dashboard ahorita es muy frecuente, ¿ah? Quienes no sepan, créanme que también es una forma de acceder. Dashboard se ve base de datos, sí, también tiene su base de datos, por si acaso, ¿ah? También Power BI, full, con Python o con cualquier tipo de gestor, ¿ok? Es muy, muy bonito, a mí me gusta. Bien, bueno. Los dashboard también tienen sus roles. También trabajan con un sistema de base de datos, pueden ser transaccionales o no, pueden ser en línea o no, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un aplicativo, tenemos un dashboard. Este dashboard tiene ciertos roles. ¿Qué es un dashboard? Para aquellos que no conocen, es, digamos, un reporte en línea, ¿sí? Online o cada cierto corte de tiempo, donde podemos ver información genérica. Sobre todo son reportes gerenciales, sirve para la gerencia. Ah, mi reporte de ventas tanto. Ah, este trabajador cumplió la meta del mes, perfecto. Y así, ¿no? Ciertos reportes genéricos que ayudan a nivel gerencial. ¿Bien? Quizás yo de ese tipo de reportes necesito cierta información. Ah, pero yo también tengo un sistema, ¿ok? Que quizás está en, no sé, por ejemplo, un sistema que está integrado a otro servidor, a otro sistema de gestor de base de datos. Y quizás por ahí un área así antigüita, que tenga su macro. Siempre por ahí va a haber alguien que tenga su macro, que tenga un bacherito. Siempre va a haber alguien que ahí ponga, ¿ya? Entonces, me dicen, ¿sabes qué? Yo de este dashboard necesito tal información. Yo de este otro sistema web necesito esta información. Oye, yo de ese bacherito que han creado necesito esta información. Entonces, a eso nos referimos con plataformas variadas. ¿Si se puede unir? Sí, sí se puede unir. Y nuevamente le digo, ¿quién hace esa chamba? El desarrollador, chicos. Él va a tener que unir o sacar cierta información del dashboard, ¿no? Porque el dashboard tiene una base de datos con el que trabajo, una vista, un query, un Excel, un archivo, un plano, etc. Yo necesito esa información, luego necesito la información en mi sistema web y quizás estos dos, como ya tengo sistemas de gestión de base de datos distintos, pues lo uno, ¿no? Pero, como habían mencionado aquí en integración, esto es para grupo gerencial, son para grupos administrativos y el otro es para otro tipo de grupo, por ejemplo. Entonces, voy a tener que integrar. ¿Se dan cuenta que hay bastante chamba? Hay bastante trabajo, la verdad. Entonces, todos estos tipos de desafíos, porque yo lo veo como desafíos, es necesario hacerlo para poder aplicar una base de datos distribuida, ¿ya? Y porque es necesario, si gustan lo harán, pero no su base de datos
no va a ser, digamos, un tipo espejo, ¿no? Si yo tengo información A, yo quiero ver información A en el otro lado, ¿cierto? Por eso menciona sistema de base de datos distribuida, ubicación geográfica distinta. Entonces, todas estas cositas, se dan cuenta, es necesario el desarrollador de la mano, la persona que va a diseñar esta base de datos. ¿Sí? Muy bien. Para la distribución, ya, ahora veamos otro ejemplo, una definición de distribución. Tenemos la compartición de datos. Aquí estamos hablando de ubicación geográfica. Por eso puse, ¿no? un servidor de ejemplo, un servidor. ¿Ya? Y tenemos la optimización de datos. ¿Por qué es importante optimizar nuestra información? ¿Por qué? Porque el usuario se queja y cuando se queja feo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque también da una imagen a la institución donde representamos, sea privada, sea pública. Y aparte, estamos hablando de nosotros, de quienes hemos construido, de quienes hemos realizado estas consultas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo necesitamos en un momento a priori. Ellos van a necesitar, oye, ¿sabes qué? A las 8:30 de la mañana yo necesito que se generen las alertas y que estas alertas salgan de estas tablas, de estas colecciones, ta. Y si yo no lo tengo a tiempo, pues ese reporte quizás o esa consulta, que yo tengo mi front, yo lo necesitaba para analizar otra información. Y si no lo tengo a tiempo, penalidad. Bien. Y lo otro es optimizar los datos respecto a su localización. Hablábamos acerca de, en el primer ejemplo, ¿ya? Hablábamos que yo cierta información voy a actualizar, por ejemplo, América, ¿no? En el primer ejemplo que les mencionaba. Otra información que es América, o perdón, que es Europa-Asia, lo almacenaré en el otro servidor. Pero toda esta información de estos dos servidores, como ejemplo, tienen que estar sincronizados, tienen que ser uno solo. Y ese uno solo se va a realizar cada cierto tiempo. Por ejemplo, cada 5 minutos o cada 2, 3 minutos, esta información A se va a replicar al servidor B y así entre ellos. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiera hacer una consulta, ya digamos a un nivel gerencial, yo voy a requerir que esos datos estén legibles y que estén óptimos. ¿Qué significa que estén óptimos? Que estén completos. ¿Ya? Por eso que menciona, en distribución mencionamos esto, optimización de datos. ¿Ya? O sea, que mi información esté en el tiempo, en el lugar preciso. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, háganmelo saber. Y si es correcto, una manito, por favor, arriba. Si estamos bien hasta ahorita. Es muy bonito el tema, o sea, no es feo, es muy, muy, muy bonito el tema. A ver, sigamos. Entonces, hay otros enfoques para el almacenamiento distribuido. Hablamos de réplica de la información y hablamos de fragmentación. Fragmentación ya lo hemos visto la clase pasada, así que no voy a entrar en ese tema. ¿Qué conocen por réplica? ¿Alguien que quiera levantar la mano y decirme qué es réplica? ¿Qué significa réplica? ¿Nadie? Vamos, anímense, sin roche. Una copia de datos. Muy bien, una réplica es una copia. Ya, perfecto. Gracias. Una réplica es una copia. Por ejemplo, en el caso que yo les estaba dando, ya, en el que solicitan, por ejemplo, de que un sistema de gestor de base de datos de SQL pase a Mongo, ¿ya? Muchas veces solicitan de que cierta información del servidor A esté en el servidor B. Por ejemplo, hay empresas, ciertas empresas, que su información, digamos, la más confidencial está en un servidor A, ¿ya? Y creo que la mayoría. Y los datos que son, digamos, más genéricos están en un servidor B, ¿ya? Pero yo, para hacer mis consultas del servidor B, necesito información del servidor A. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Yo tengo la colección,
no sé, funcionario. Ya está en mi servidor 1. Tengo mi colección funcionario y tengo pues todo el seguimiento de sus movimientos que hayan realizado estos funcionarios. Y en mi otra colección pues tengo sus, no sé, tengo sus datos, tengo algunos pedidos que ya han hecho, cosas que están de forma genérica, ¿no? Que no es necesario revisar a detalle. Pero me piden un programita que yo necesito de estos dos servidores. Entonces, yo me tengo que conectar al servidor principal donde están los datos del funcionario, sus pedidos, sus movimientos, todo ese tipo de transacciones. Y necesito el otro donde está cierto detalle de pedidos. Para yo acceder a estos, hay ocasiones que yo no tengo que ir al otro servidor, porque el otro servidor es muy pesado, o porque simplemente ciertas áreas de seguridad me restringen. Tú no pasas de este servidor, me dice. Sí, hay ciertos servidores que te restringen y no puedes hacer consultas. Ya, para eso se aplica lo que es réplica. Misi, ¿qué es réplica? ¿Es una copia? Sí, es una copia. Significa que va a haber cierta información, ¿ya? De estas colecciones, de estas tablas, que se van a almacenar en una tabla. O esta información va a migrar, ok, a un tópico, a una cola, y se guardará en algún lado, una colección, una tabla, etc. Y yo ya podré acceder por ahí. Por ejemplo, yo hago un insert, ¿ok? El mismo ejemplo de antes, ¿ya? Yo quiero actualizar mi límite transaccional de mi tarjeta. Al actualizar es un update, ¿cierto? Ah, pero este update es una tabla transaccional, o sea, no, no puedo. Por ejemplo, entre comillas. Y luego voy a sacar un reporte. Entonces se hará un update a esta tabla que está en servidor 1, pero este otro aplicativo no se va a conectar a este servidor, sino que cuando yo hago un update, se va a replicar a una colección o a una tabla y yo a esta tabla que está replicando me voy a conectar. A eso le llamo réplica. Yo no me conecto directo al servidor, sino me conecto a una réplica, a un espejo. ¿Ya? Y no accederé a todos los datos, accederé a ciertos datos que me puedan brindar. ¿Se dan cuenta? Porque por algún motivo yo no debo acceder, yo no tengo quizás ese rol de consulta. ¿Ya? Por ejemplo, aquí somos alumnos, ¿no? Habrá un rol alumno, habrá un rol, perdón, habrá un rol docente, habrá un rol administrativo, gerencial y administrador, ¿no? Entonces, habrá consulta que yo no puedo acceder, yo no voy a poder acceder a ese servidor, pero quizás en un reporte más adelante yo lo necesite, pero yo nunca me voy a conectar a ese servidor. Es por un tema de seguridad, ¿ya? ¿Ok? Muy bien, entonces, más adelante vamos a ver más ejemplos sobre esto, ¿ya? Fragmentación, bueno, ya la hemos visto, así que no tenemos ningún inconveniente. Ya hasta que me quedo sin voz. Bien. Para la clasificación en sistema de base de datos distribuidos, tenemos uno que le llamamos distribución por datos y procesos. Bueno, procesos, hablamos a nivel de servidores y datos del sistema de base de datos. Ya. Bien. Para la clasificación por distribución de datos, tenemos aquellos que se procesan en un solo sitio. ¿Qué significa esto? No entiendo. Proceso en un solo sitio significa que toda mi información va a estar centralizada, lo que vimos inicialmente. ¿Y la información centralizada nos sirve o no nos sirve? Si es que va a haber un gran sinnúmero de peticiones. No nos va a servir porque va a haber sobrecarga de información, va a haber bloqueo en nuestro gestor de base de datos, ¿verdad? Entonces, en la siguiente clasificación se llama proceso en múltiples sitios. ¿Qué significa, mis? Que mi información, ya mis datos, yo lo voy a tener bien físicamente o lógicamente en un solo sitio, ¿sí? O mis datos van a estar en múltiples sitios. Entonces, para mi primero, no aplica para una base de datos distribuida,
porque estamos hablando de base de datos centralizada. ¿Sí? Entonces, una base de datos distribuida no aplica en un solo sitio, memorícense. Centralizada no aplica en múltiples sitios, distribuida en múltiples, ¿ya? Veamos. Entonces, esta clasificación me va a ayudar a saber cómo se va a organizar y gestionar los datos en diferentes ubicaciones, ¿ok? Porque estamos hablando procesos en múltiples sitios. Muy bien. Ahora, ¿qué se refiere a los datos en múltiples sitios? Bien, como el mismo ejemplo que teníamos hace poco, habíamos mencionado 3 zonas, ¿verdad? América, Europa y Asia. Ah, muy bien, es un banco, por ejemplo. Tengo usuarios de diferentes ubicaciones geográficas, ¿verdad? Y cada uno tiene su servidor. ¿Ok? ¿Sí? Aquí nosotros estamos hablando de datos en múltiples sitios. Datos, porque los datos van a estar almacenados en diferentes ubicaciones geográficas. Muy bien. Pero como van a estar ubicados en diferentes zonas geográficas, se van a tener que sincronizar. Ya, toda esta información, como les mencionaba, de América, de Asia y de Europa, va a tener que estar actualizada. Miss, ¿aquí solamente hay información de América? No, sino que va a haber cada cierto tiempo que se va a tener que actualizar con información de Asia y viceversa, ¿no? Asia tendrá que guardar información de América y de Europa. Si acá hay un insert, un update a esta tabla, pues esta después va a tener que sincronizar y pasar la información para que todos los servidores, ya, mi sistema de base de datos tengan la misma información. Eso es lo que se espera. Bien, pero ¿qué significa también? Significa que este usuario de este continente solo va a poder acceder a América, a este servidor. No va a poder acceder a Asia, no va a poder acceder a Europa. ¿Ya? A eso nosotros llamamos a datos en múltiples sitios. Solo vamos a acceder al servidor que nos corresponda según nuestra ubicación geográfica o según el rol que tengamos. A eso nosotros le estamos colocando una cierta restricción. ¿Sí? Yo solamente voy a poder hacer insert, update. No hablo de delete, nunca hablo de delete porque no es recomendable hacer un delete, la verdad, no es recomendable. Siempre se hace un update, una eliminación lógica. ¿Ya? Por eso siempre hablo de insert o update, ¿ok? Entonces, en América solamente voy a poder hacer insert update en mi servidor que me corresponde y así respectivamente cada uno. Bien, y su respectiva sincronización cada cierto tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir una ventaja de que cada usuario va a tener una independencia local. Yo voy a poder trabajar cualquier reporte, cualquier dashboard, cualquier tipo de consulta, pero en mi servidor. ¿Ya? Igualmente Europa. Nadie va a poder consultar mi información. Solamente aquellas personas, ¿no?, que tengan este rol o que tengan este acceso. ¿Ya? Y esto también me va a ayudar a que va a ocurrir una reducción de carga. ¿Y qué significa esto? Pues solamente Europa va a acceder a este servidor. No va a poder acceder a América, ni va a poder acceder a Asia. Por lo tanto, va a haber menos peticiones. Solamente peticiones de Europa a su servidor respectivo, peticiones de América a su servidor respectivo y peticiones de Asia a su servidor respectivo. ¿Ok? Bien. Y por lo tanto, va a ocurrir ciertos desafíos. Mis, ¿qué significan los desafíos? O digamos, ciertas desventajas. Va a ocurrir que cada cierto tiempo yo voy a tener que sincronizar mis datos. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo? ¿5 minutos? ¿10 minutos? O sea, si yo les digo que a nivel ciertos usuarios va a estar restringido, ¿ya? Pero hay un nivel administrador, quizás esté en alguno de estos continentes, que va a querer ver información de las otras bases de datos. Pero como estas bases de datos se sincronizan, por ejemplo, a las 00 horas,
Ahorita son 8:39. Todavía mi información no está actualizada. Voy a tener que esperar hasta las 00 horas o hasta el día siguiente para tener mi información. Entonces, un desafío o una desventaja sería la sincronización de datos. Y por ende, como no está sincronizado a la par, ¿ya? A la hora, voy a tener una latencia, una dificultad, ¿sí? De un tiempo para yo poder tener esta información. ¿Se entendió el concepto de datos en múltiples sitios? Me levantan, por favor, una manito arriba. ¿Están ahí? Sí, están ahí. Ya falta poquito, no se preocupen. Lo importante es que esto se entienda. A mí me dijeron, ¿por qué qué se pasa? Si se está pasando el de los temas. Y yo dije, correcto, entonces voy a tratar de mostrarles un montón de ejemplos con los gráficos que he realizado. Por si acaso esto no es bajado de internet, ni copy-pega, con todos los datos para que me puedan entender, ¿ya? Si tienen dudas, escríbanlo al chat, no hay ningún problema. Bien. Y el otro tipo de clasificación son los procesos en múltiples sitios. ¿Qué significa MIS? Retrocedemos. Datos, miren, datos en múltiples sitios, datos. Acá hablamos procesos. Ojo, son dos cosas diferentes. Datos, sistema de base de datos, data, colecciones, tablas. Y acá hablamos de procesos. ¿Ya? ¿Qué significa proceso? Muy bien. La diferencia, como pueden ver las flechas, es que todos pueden consultar a los diferentes servidores. ¿Se dan cuenta? Entre todos. Este puede consultar aquí, quizás tiene algún rol específico o tiene ciertos reportes que yo voy a poder consultar y también voy a poder ver la sincronización. ¿Ok? Todos, entre todos. ¿Ok? A esto se refiere a procesos. Por lo tanto, cada usuario, cada rol va a tener una alta disponibilidad a la tolerancia de fallos. Imagínense, ¿qué pasa si en el servidor anterior se cae este servidor? ¡Wow! Se cae por algún motivo. Hoy, Asia, ¡pum! Se cayó. Pregunta, ¿qué va a pasar con los usuarios de Asia? Se van a quedar sin nada, ¿cierto? Se quedó ahí. Por eso dice independencia local. Y va a haber sincronización. Se cayó, se desplomó. No van a poder acceder. ¿Pero se van a ver afectados América, Europa? No, pero Asia sí. Ahora, ¿qué pasa en contraparte? ¿Qué pasa si se cae Asia? El servidor de Asia. Pero ¿a dónde va a poder consultar su información? A Europa, porque tiene acceso. ¿A dónde va a poder consultar? A América, el servidor de América, porque tienen acceso. Es como un jueguito en línea. No sé si cuando buscan línea, hoy voy a buscar un servidor, por ejemplo, Minecraft, ¿no? Voy a buscar un servidor a donde tengo acceso, ¿no? ¿Cierto? Y hasta donde me dé acceso voy a acceder a ese servidor y ya puedo ingresar a jugar. Aquellos que se hayan logueado de esa forma, algo similar, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Que va a haber una alta disponibilidad, porque todos pueden acceder a cualquier servidor. Y también va a haber una tolerancia a fallos, porque si se cae un servidor, pues los otros pueden recurrir a los otros. Ya sería algo extremo que se caiga en todos sitios, ¿no? Eso ya es, eso ya sería súper extremo. ¿Bien? Y por lo tanto hablamos de escalabilidad. ¿Por qué? Porque aparte que va a haber una sincronización, ¿ok? Todos los datos van a estar actualizados, ¿cierto? De América hacia Europa, América hacia Europa y América hacia Europa. ¿Y cuál es el desafío? La complejidad. Esto es muy complejo. ¿Por qué? Porque voy a tener que administrar roles, voy a tener que administrar más sincronización, los accesos, va a haber una cola de atención inmensa, tengo que ver más nodos de atención. Entonces, a esto le llamamos complejidad de gestión. ¿Quién ve esto? El arquitecto, ¿no? De infraestructura y el de base de datos. Y por lo tanto, tengo que mejorar mi rendimiento porque todos van a poder consultar todo, ¿cierto? Entonces, mis rendimientos, mis consultas tienen que estar óptimos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí habíamos visto una distribución de datos, ¿ya? Y luego, a ver, según lo que habíamos visto,
este proceso en múltiples sitios es mucho mejor, pero es muy demandante, es muy complejo, es muy costoso. Y tenemos el anterior, ¿no? Que es datos en múltiples sitios, no es tan costoso, pero si por algún motivo se cae alguno, va a, haber va a tener el inconveniente, ¿cierto? Muy bien. Otro tipo de clasificación que tenemos es el de homogeneidad. ¿Qué significa homogeneidad, Miss? Bueno, significa que nosotros tenemos que ver nuestro sistema de gestor de base de datos, ¿sí? Y tiene que ver con la estructura de la información que yo tenga. Entonces, dos cosas que debo tener. Para eso, estamos hablando de la clasificación homogénea. ¿Qué significa homogénea? Acuérdense de matemáticas. Homogéneas y heterogéneas. No sé si se acuerdan en fracciones. Bien. Significa, por ejemplo, en IDAT tenemos 3 sedes. En estas 3 sedes, todas, ¿sí? Todos los sitios tienen el mismo sistema de gestor de base de datos. Todos, por ejemplo, tienen Cassandra. Y por lo tanto, todos su estructura es en base a columnas. Todas tienen una estructura de datos similar, lo más similar posible. En este caso, yo le he puesto que todas son iguales. ¿Ya? Por lo tanto, es una clasificación homogénea y pues su tipo de administración y su tipo va a ser mucho más sencillo. ¿Ya? Va a ser, como le mencionaba, su ventaja es que va a haber una facilidad de gestión y algún problema que vaya a ocurrir es la coordinación, porque esta sede va a tener lo mismo que esta sede y lo otro, ¿no? ¿Cierto? Pero bueno, no es tan complejo porque es el mismo sistema de gestor. Y en las heterogéneas, cuando hablamos de heterogéneas, es porque geográficamente, porque estamos hablando de bases de datos distribuidas, ¿ya? Tiene diferentes sistemas gestor de base de datos. Por ejemplo, acá tengo Mongo y acá tengo Redis. ¿Ok? Y por lo tanto, ustedes saben que su estructura de Redis y Mongo es a nivel de documentos, ¿ya? Son diferentes las estructuras. Y por lo tanto, va a ser un poco más complejo, ¿verdad? Igualmente, recordemos, el sistema de base de datos distribuido ocurre lo que es la sincronización. Por ejemplo, yo aquí almaceno mi sistema de sesión de usuario, ¿ya? Mi caché. Por acá tengo todo el seguimiento de mis pedidos, ¿no? Lo tengo en Mongo, un gestor de base de datos por documentos. Entonces, esto va a ayudarme como acá tengo mi sesión de usuario, aquí tengo mi sistema de pedidos, cada quien va a manejar lo que le corresponda. Entonces va a haber una mayor optimización de recursos, ¿no? Ya que cada uno tiene asignado ciertas tareas específicas. Pero esto es complejo porque yo voy a querer unir esto más unir lo otro en algún reporte o algo va a ser un poquito más complejo. Y también porque va a haber una sincronización, ¿no? Tengo que estar actualizando. Esto siempre en base a datos distribuidos. Tengo que estar sincronizando la información. O de servidor 1, servidor 2, y así, constantemente. ¿Ok? Y por lo tanto es costoso. Las personas o el comité o el equipo, que no solamente hablamos de equipo recursos humanos, hablamos de equipo humano, ¿ok? Equipo humano. Ellos también, el costo, ¿no? Que nos va a llevar todo eso. ¿Ok? Bien, para eso nosotros tenemos una aplicación de comercio electrónico, me parece que ya la habíamos realizado. ¿Se acuerdan? Que habíamos hecho el insert, que habíamos hecho el update para las diferentes regiones. ¿Ya? Acá tenemos una distribución de datos que yo lo puedo colocar esto en un servidor y los otros pedidos. Aquí solamente le he puesto como ejemplo, ¿ya? Para que este es de una clase anterior a modo de ejemplo. ¿Ok? Con los diferentes queries, ¿no? Query para insertar producto, para pedido y usuario. Y que están simplemente en diferentes ubicaciones, yo voy a poder consultarlo de acuerdo al rol que yo le dé. Bien. Pero esto lo vamos a ver en otra clase, porque todavía la clase siguiente continuamos, ¿sí? Y antes de terminar, bueno, como conclusión de todo lo que hemos conversado, ¿sí? Sabemos que las bases de datos distribuidas van a ofrecer una alta disponibilidad de información. Vamos a poder obtener de todos los servidores y va a ser escalable. ¿Por qué? Porque si por algún motivo se cae un servidor, yo voy a poder acceder al otro, ¿no? O viceversa. Pero es muy costoso. Ya requiere una gestión avanzada para que se mantenga ese rendimiento, esa coherencia que nos referimos a la sincronización de la información. ¿Sí?
Hasta ahí. ¿Alguno tiene alguna consulta que realizar, por favor? ¿Nadie? ¿Están ahí? ¿Todo perfecto? ¿La clase sí se entendió? Bien. Entonces, a ver, voy a dejar de compartir un momentito. A ver, entonces eso sería todo por la clase de hoy. La siguiente clase, el día jueves, vamos a seguir con el sistema de gestión de base distribuido que está muy, muy interesante, me ha gustado mucho. Y ahí les voy a compartir con más ejemplos. Y vamos a ver si usamos el Atlas, ya, para hacer una pequeña simulación. Es lo que en el Atlas me pide pago. Voy a ver a cuál me afilio para poder ver la forma de poder enseñarles. Voy a ver la forma, ¿ya? Para poder explicarles. Bien, entonces, nadie tiene ninguna duda, ¿verdad? Todo claro. Perfecto. Bien, chicos, entonces, antes de despedirme, un momentito, por favor, quiero ver si todos están ok en su Eva. Un momentito, por favor. No vaya a ser que falte alguien. Un momentito. Está. Bien, a ver, Eduardo Blas y Américo Guamán. Presente, ¿Nadie? profesora, no llegué, por favor, mi asistencia. Ya, a ver, justamente, Américo Guamán. ¿Quién más les dije? A ver. Listo, ya está. Ok, eso sería todo. Entonces, muchas gracias por su atención y a descansar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, amigos, hasta jueves. Buenas noches, hasta Al jueves. Otro jueves.